en las profundidades de los archivos imperiales de Beijing, oculto entre pergaminos olvidados y sellos de cera quebrada, yace el testimonio más extraordinario jamás documentado. No es la historia de un emperador, ni la crónica de una guerra. Es algo mucho más perturbador. Es la confesión íntima de un hombre que afirmó haber vivido 256 años y que desapareció sin dejar rastro la noche del eclipse lunar de 1933. Su nombre era Li Qingyuan. Durante décadas, los historiadores lo catalogaron como leyenda. Los científicos lo descartaron como mito. Pero en 1987, un arqueólogo encontró algo que cambió todo. En una cueva sellada de las montañas Kunlun, protegido por rocas que parecían colocadas intencionalmente, descubrió un baúl de madera de sándalo. Dentro había 13 pergaminos escritos con tinta de carbón vegetal. La caligrafía era perfecta, casi hipnótica, pero lo más inquietante no eran las palabras, sino la fecha del último pergamino. Luna llena del 10º mes, año del gallo de agua, 1933, la misma noche en que Li Qingyuan fue visto por última vez. El manuscrito no era un tratado médico, ni un libro de filosofía, era algo mucho más íntimo. Era como si un anciano sabio hubiera decidido confesar, antes de partir para siempre, todos los secretos que había guardado durante 2 siglos y medio. Secretos sobre hierbas que crecen solo bajo ciertas constelaciones, técnicas de respiración que detienen el envejecimiento celular, rituales con agua que despiertan memorias genéticas dormidas, pero sobre todo, métodos para reprogramar la conciencia y liberar al cuerpo de las limitaciones del tiempo lineal. Los pergaminos fueron clasificados inmediatamente. Demasiado peligrosos para el conocimiento público, demasiado poderosos para ser ignorados, hasta ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una transmisión directa. La voz de Li Qingyuan hablándote desde más allá del velo del tiempo. Sus confesiones finales, sus secretos más íntimos, los métodos exactos que utilizó para burlar a la muerte durante más de 2 siglos. Dicen que quienes estudian este manuscrito experimentan cambios inexplicables. Recuperan energía que creían perdida. Despiertan habilidades que olvidaron poseer. Comienzan a envejecer. Hacia atrás. Porque estos son los secretos prohibidos de Li Qingyuan. Capítulo 1. ¿Por qué dejé de contar mis cumpleaños a los 60? Mi nombre es Li Qingyuan, y lo que voy a contarte cambió no solo mi destino, sino mi comprensión de lo que significa estar vivo. Era la noche del 15 de octubre de 1737. Acababa de cumplir 60 años, según los registros del pueblo de Ba County, en las montañas de Sichuan. Mis huesos crujían al caminar, mi barba había encanecido por completo, y cuando me miraba al río, veía el rostro de un anciano que se acercaba al final de sus días. Esa noche, como cada noche durante 4 décadas, subí a mi lugar sagrado, una roca plana que sobresalía del acantilado, donde las estrellas parecían tan cercanas que podías tocarlas con los dedos. La luna llena bañaba las montañas con luz plateada, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me senté a meditar, como había hecho miles de veces antes. Pero esa noche fue diferente. Mientras respiraba, siguiendo las enseñanzas taoístas que mi maestro me había transmitido décadas atrás, algo extraordinario comenzó a suceder. Mi respiración se volvió más y más lenta, más y más profunda, hasta que de repente se detuvo por completo. No fue asfixia, no fue pánico. Fue como si mi cuerpo hubiera encontrado un estado más allá de la necesidad de respirar. Permanecí así, sin aliento, pero más vivo que nunca, durante lo que parecieron horas. Y en ese silencio absoluto, escuché una voz que no era mía, pero tampoco era ajena. Era la voz del Tao mismo susurrándome al oído. Li, has estado contando hacia la muerte. Es hora de que respires hacia la vida. Cuando finalmente inhalé de nuevo, fue como si aspirara a las estrellas mismas. Mi cuerpo se llenó de una luz dorada que jamás había sentido.
Me levanté para beber agua del estanque cercano y lo que vi en mi reflejo me dejó paralizado. El rostro que me devolvía la mirada no era el de un hombre de 60 años. Las arrugas profundas se habían suavizado. Mis ojos brillaban con la claridad de un joven de 30. Mi piel tenía un resplandor que no había visto desde mi juventud. El tiempo no envejece a quien vive en el eterno presente de cada respiración. Esa noche entendí la verdad prohibida que los maestros antiguos guardaron en secreto. No respiramos para vivir, respiramos para renacer en cada exhalación. Cada vez que el aire sale de nuestros pulmones, podemos elegir ser la misma persona que exhala o renacer como alguien completamente nuevo. Los aldeanos empezaron a murmurar extrañados cuando me vieron días después. «Lee no envejece», susurraban. «Algo sobrenatural le ha sucedido». Pero ellos no entendían que no había encontrado magia. Había encontrado la mecánica secreta de la vida misma. Desde esa noche, dejé de contar cumpleaños. En su lugar, celebraba cada amanecer como mi primer día de existencia, cada respiración como el primer aliento de una vida infinita. Y ahora te regalo esa técnica que cambió mi destino para siempre. La respiración del renacimiento perpetuo. Siéntate cómodo y cierra los ojos. Pon una mano en tu pecho, otra en tu vientre bajo. Inhala lentamente por la nariz durante 4 latidos de tu corazón, permitiendo que solo tu vientre se expanda, no tu pecho. Retén el aire por 4 latidos, visualizando luz dorada llenando cada célula de tu cuerpo. Exhala por la boca durante 8 latidos, sintiendo que liberas no solo el aire, sino todos los años acumulados en tu cuerpo. Al final de la exhalación, permanece sin aire por 2 latidos y susurra mentalmente: renazco ahora. Si sientes un hormigueo que sube por tu columna vertebral, significa que tu ki vital está despertando. Practiqué esta respiración cada amanecer y cada atardecer durante los siguientes 196 años. Mi cuerpo se convirtió en un templo donde el tiempo no tenía poder, y mi mente en un lago sereno donde las preocupaciones se disolvían como niebla al sol. No conté mis años, conté mis respiraciones, y cada una era nueva vida. Pero esto era solo el primer secreto. Había hierbas que los emperadores mantuvieron ocultas del pueblo común, técnicas que aprendí observando a los animales inmortales de las montañas, y rituales de agua lo que descubriría años después. Sobre una hierba específica que crecía solo bajo la luz de la luna llena, me revelaría por qué los dioses prohibieron ciertos conocimientos a los mortales. El poder de renovarte está en tus manos esta misma noche. Tu respiración es la llave. Úsala, y mañana despertarás diferente. Pero el segundo secreto, ese te llevará donde nunca imaginaste que era posible llegar. Capítulo 2. La hierba que un emperador me prohibió revelar. Hay una planta que los dioses reservaron solo para ellos, hasta que encontré donde la escondieron. Lo que voy a contarte me costó casi la vida. Pero después de 200 años guardando este secreto, ha llegado el momento de que sepas por qué los emperadores de China prohibieron esta hierba al pueblo común. Era el invierno de 1789. Yo tenía 112 años. Aunque mi cuerpo aparentaba la mitad, había perfeccionado la respiración del renacimiento, y mi fama como herbolario se extendía por toda la provincia de Sichuan. Comerciantes, nobles y hasta funcionarios imperiales llegaban a mi cabaña buscando remedios para toda clase de males. Pero, esa noche de diciembre, algo cambió para siempre. Un anciano llegó a mi puerta en medio de una tormenta de nieve. Su rostro estaba cubierto por una capucha negra, y cuando levantó la mirada, vi ojos que habían visto siglos. No era un hombre común. Li Qingyuan, me dijo con voz que parecía venir del centro de la tierra. He caminado durante 3 lunas para encontrarte. Necesito la hierba de la inmortalidad. Mi sangre se heló. Solo había escuchado ese nombre en susurros de los maestros más antiguos. Es Shou-U, la llamaban algunos. Foti,
decían otros. Pero su verdadero nombre era prohibido pronunciarlo: Shen Xiang Cao, la hierba de los inmortales. Esa planta no existe, mentí, aunque mi corazón latía como tambores de guerra. El extraño sonrió con una tristeza que parecía llevar el peso de 1000 años. Se quitó la capucha y lo que vi me dejó sin aliento. Su cabello era completamente blanco, pero su rostro era el de un hombre de 30 años. Li susurró: ambos sabemos que existe, y ambos sabemos que tú sabes dónde encontrarla. Mi tiempo se agota. Sin ella, mi cuerpo comenzará a envejecer 200 años en una sola luna. Fue entonces cuando entendí. Este hombre había logrado lo mismo que yo, pero había cometido un error terrible. Había dependido completamente de la hierba sagrada, olvidando nutrir su espíritu. Le conté la verdad. La hierba crecía solo en un lugar: el Valle de la Luna Eterna, escondido entre los picos más altos del Kunlun. Pero no era cualquier He Shou Wu lo que buscaba. Era la variedad silvestre que crecía en forma de figura humana, alimentada por manantiales que brotaban directamente del corazón de la montaña. Pero te advierto, le dije, esa hierba solo funciona si tu espíritu está preparado. Sin armonía interior, solo será veneno. Partimos esa misma noche. El viaje nos tomó 40 días a través de senderos que pocos mortales habían pisado. Cuando finalmente llegamos al Valle Sagrado, la vista me robó el aliento por segunda vez en mi vida. Bajo la luz de la luna llena, cientos de plantas He Shou Wu crecían junto a un manantial cristalino. Pero solo una tenía la forma perfecta de un cuerpo humano, con brazos, piernas y cabeza claramente definidos. El extraño corrió hacia la planta como un hombre sediento hacia el agua. La arrancó con desesperación y se la llevó a la boca. Lo que pasó después me enseñó la lección más importante de mi larga existencia. Su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente. Su piel se arrugó como pergamino seco. Sus cabellos blancos se cayeron en mechones. En cuestión de minutos envejó 200 años ante mis ojos. Y murió. La hierba sagrada había rechazado su espíritu impaciente. Fue entonces cuando escuché de nuevo la voz del Tao. La verdadera inmortalidad no viene de lo que consumes, sino de cómo armonizas tu interior con el exterior. Tomé una pequeña porción de esa misma planta, pero no me la comí. La preparé según el ritual que ahora te enseñaré. El ritual de la armonía interior con He Shou Wu consigue He Shou Wu preparado, nunca crudo, siempre procesado tradicionalmente. Consulta a un herbolario experto antes de usar cualquier hierba. Prepara tu espíritu primero. Medita 20 minutos practicando la respiración del renacimiento del capítulo anterior. Hierve una cucharadita en agua pura durante 30 minutos, mientras mantienes pensamientos de gratitud hacia la planta. Bebe lentamente al amanecer, visualizando que no estás consumiendo una hierba, sino recibiendo un regalo de la naturaleza. Camina 30 minutos después de beber, sintiendo cómo la energía de la planta se une a tu chi natural. Si sientes una sensación cálida que sube desde tu vientre hasta tu corazón, significa que tu cuerpo y espíritu están en armonía con el regalo de la naturaleza. Durante los siguientes 150 años, usé esta preparación solo durante los equinoccios y solsticios. Nunca con ansiedad, siempre con reverencia. La planta se convirtió en mi aliada, no en mi dependencia. La naturaleza da sus secretos solo a quienes la respetan, nunca a quienes la explotan. Años después, cuando el emperador Qianlong escuchó rumores sobre esta hierba a través de sus espías, envió un decreto prohibiendo su uso al pueblo común. Solo la realeza, decía el edicto, tiene derecho a los secretos de la inmortalidad. Pero lo que el emperador nunca entendió es que la verdadera magia no estaba en la planta, sino en la humildad con que se acercaba a ella. Guardé este secreto durante 2 siglos, viendo cómo otros buscaban desesperadamente la hierba milagrosa, sin entender que el milagro real estaba en su interior. La planta sigue creciendo en el valle,
de la luna eterna. Pero ahora sabes que no necesitas viajar hasta allí. El verdadero secreto está en cualquier hierba He Shou Wu, preparada con reverencia y consumida con gratitud. Pero había algo más que descubriría sobre el poder de la respiración, algo que sucedió en una cueva durante una tormenta de nieve, cuando mi aliento se detuvo durante 3 horas completas y desperté diferente. Capítulo 3. El día que mi respiración se detuvo por 3 horas. Lo que voy a contarte desafía todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Pero si tienes el valor de escuchar hasta el final, comprenderás por qué los maestros taoístas más antiguos llamaban a esta experiencia el segundo nacimiento. Era la primavera de 1823. Yo tenía 146 años y había perfeccionado tanto la respiración del renacimiento como el ritual de la hierba sagrada. Mi cuerpo aparentaba 35 años. Mi mente estaba más clara que nunca y creía que había descubierto todos los secretos de la longevidad. Qué equivocado estaba. Esa mañana de abril decidí explorar las cuevas profundas del monte Emei, buscando nuevas hierbas medicinales. Las cuevas eran conocidas por los lugareños como la boca del dragón dormido, y pocos se atrevían a adentrarse más allá de la entrada. Yo, en mi arrogancia de siglo y medio de vida, pensé que no había nada en esas montañas que pudiera sorprenderme. Llevaba caminando 3 horas por túneles, cada vez más estrechos, cuando escuché algo que me heló la sangre: el rugido distante de una avalancha. La montaña entera comenzó a temblar. Rocas cayeron del techo, y en cuestión de segundos, la entrada de la cueva quedó completamente sellada. Estaba atrapado a cientos de metros bajo tierra, sin comida, sin agua, y lo peor de todo, sin aire fresco. Las primeras horas fueron de pánico total. Corrí por los túneles buscando otra salida, gritando hasta quedarme ronco, golpeando las rocas con mis puños hasta sangrar. Pero la realidad era inescapable. Iba a morir allí, solo, en la oscuridad absoluta. Fue cuando me senté en el suelo frío y húmedo de esa cueva que escuché de nuevo la voz del Tao, pero esta vez no era un susurro, era un rugido que llenaba todo el espacio. Li, has aprendido a respirar para vivir más. Ahora aprende a no respirar para vivir para siempre. Al principio, pensé que era mi mente delirando por la falta de oxígeno, pero algo en mi interior me dijo que prestara atención. Cerré los ojos, crucé las piernas en posición de loto y comencé la respiración del renacimiento que también conocía. Pero esta vez fue diferente. En lugar de inhalar profundamente, comencé a hacer cada respiración más lenta, más superficial, más sutil. Pasé de 20 respiraciones por minuto a 10, luego a 5, luego a 2. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Mi respiración se detuvo por completo. No fue asfixia, no fue agonía. Fue como si mi cuerpo hubiera encontrado una forma completamente nueva de existir. Mi corazón seguía latiendo, pero a un ritmo tan lento que parecían gotas de agua cayendo en un estanque silencioso. Mi mente se expandió hasta llenar toda la cueva, toda la montaña, todo el universo. En ese estado sin respiración, pude ver cosas que ningún ojo mortal había visto jamás. Vi el chi moviéndose como ríos dorados por toda la tierra. Vi el pasado y el futuro como un solo momento eterno. Vi la verdad más profunda de la existencia, que la vida no depende del aire que entra y sale de nuestros pulmones, sino de la energía infinita que fluye a través de todo lo que existe. Permanecí así durante lo que después descubrí que fueron exactamente 3 horas, sin un solo aliento, sin una sola inhalación, pero más vivo de lo que había estado jamás en mis 146 años. Cuando finalmente desperté de ese trance, algo había cambiado para siempre en mi cuerpo. Mi piel brillaba con una luz interior que nunca había tenido. Mis ojos podían ver en la oscuridad absoluta como si fuera mediodía.
Y lo más increíble de todo, ya no necesitaba respirar constantemente. Podía contener el aliento durante horas sin esfuerzo alguno. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Cuando me levanté para explorar la cueva con mis nuevos ojos que veían en la oscuridad, descubrí que había una salida secreta a solo unos metros de donde había meditado. Una salida que mis ojos normales nunca habían percibido. Salí de esa cueva como un hombre completamente nuevo. La técnica que me salvó la vida y me dio acceso al segundo nacimiento. El ayuno de respiración progresivo. Siéntate en silencio absoluto, en un lugar donde no te molesten durante al menos 30 minutos. Respira, normalmente durante 5 minutos, contando cada inhalación y exhalación. Comienza a espaciar las respiraciones. Si normalmente respiras cada 3 segundos, hazlo cada 5 segundos. Gradualmente aumenta los intervalos, cada 7 segundos, luego cada 10, luego cada 15. Cuando llegues a respirar solo una vez por minuto, mantén ese ritmo durante 10 respiraciones completas. Al final, trata de mantener el aire después de una exhalación completa por 30 segundos, visualizando que tu cuerpo se alimenta del ki universal. Si sientes que tu mente se calma profundamente y tu cuerpo se vuelve extraordinariamente ligero, estás tocando el umbral del segundo nacimiento. Durante los siguientes 100 años, practiqué esta técnica cada luna nueva. Mi capacidad pulmonar se expandió de formas que la ciencia occidental no podría explicar. Podía meditar bajo el agua durante horas. Podía caminar por la nieve sin sentir frío. Podía ayunar durante semanas sin debilitarme. La respiración es el puente entre lo mortal y lo inmortal. Quien domina el puente, domina ambos mundos, pero había aprendido algo aún más profundo, que el verdadero poder no estaba en no respirar, sino en respirar conscientemente, en hacer de cada aliento una elección, no una necesidad desesperada. Los maestros de las montañas comenzaron a susurrar sobre el herbolario que había vencido a la muerte en las cuevas del dragón. Pero yo sabía que no había vencido a nada. Había aprendido a danzar con ella. Esta técnica del ayuno respiratorio se convertiría en la base de todo lo que aprendería después sobre el silencio mental profundo. Pero esa historia requiere que estés preparado para enfrentar el verdadero enemigo de la longevidad, el ruido incesante de tu propia mente. Capítulo 4. ¿Cómo silencié mi mente durante 40 años? Lo que descubrí después de salir de esa cueva cambió mi comprensión sobre el verdadero enemigo de la longevidad. No son las enfermedades, no es el paso del tiempo, no son los accidentes, es el torrente incesante de pensamientos que devora tu energía vital cada segundo que estás despierto. Era el verano de 1824, un año después de mi experiencia en las cuevas del Monte Emei. Había regresado a mi cabaña en las montañas de Minonetsemso, Sichuan, pero algo estaba terriblemente mal. A pesar de haber dominado la respiración profunda y haber experimentado el segundo nacimiento, me sentía agotado. Mi cuerpo seguía aparentando 35 años. Mi salud era perfecta, pero mi energía se desvanecía como arena entre los dedos. Pasaba las noches en vela, no por insomnio, sino porque mi mente simplemente no podía detenerse. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro, análisis de conversaciones que había tenido décadas atrás, planes para hierbas que quería recolectar, memorias de todos los rostros que había visto envejecer y morir, mientras yo permanecía joven. Era como si 150 años de experiencias hubieran creado un monstruo hambriento dentro de mi cabeza que devoraba cada momento de paz. Una mañana, mientras caminaba por el sendero que llevaba al pueblo, me crucé con un niño de no más de 7 años. Estaba sentado junto al arroyo, completamente inmóvil, observando las libélulas danzar sobre el agua. Su rostro tenía una serenidad que yo no había sentido en décadas. Me acerqué y le pregunté: «Pequeño, ¿en qué piensas?».
Él me miró con esos ojos claros que solo tienen los niños y respondió: «No estoy pensando en nada, abuelo. Solo estoy viendo las libélulas». Esas palabras me golpearon como un rayo. No estoy pensando en nada. ¿Cuándo había sido la última vez que yo no había pensado en nada? ¿Cuándo había sido la última vez que había simplemente existido? Esa noche, decidí emprender el desafío más difícil de mi larga vida. Aprender a silenciar mi mente como lo había hecho con mi respiración. Comencé con lo que creía que sería sencillo. Me senté en posición de meditación y traté de no pensar en nada durante solo un minuto. Fue imposible. Los pensamientos llegaban como una avalancha imparable. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tengo hambre. Mañana debo recolectar ginseng. Ese comerciante todavía me debe dinero. Un minuto se sentía como una eternidad de tortura mental. Pero recordé las palabras del Tao que había escuchado en la cueva. La paciencia es el arma más poderosa del sabio. Decidí que si había tardado 60 años en dominar mi cuerpo, podía tardar otros 60 en dominar mi mente. La primera semana logré 30 segundos de silencio mental real. El primer mes logré 2 minutos. Al año, podía mantener la mente en blanco durante 15 minutos seguidos. Pero el verdadero avance llegó en el año 1827. Durante una tormenta que duró 3 días. El ruido constante de la lluvia, los truenos y el viento creó algo inesperado, una cortina de sonido que ahogaba todos mis pensamientos internos. Fue entonces cuando descubrí el secreto. El problema no era tener pensamientos, el problema era identificarme con ellos. El problema era creer que yo era mis pensamientos, cuando en realidad los pensamientos eran simplemente nubes que pasaban por el cielo de mi conciencia. Durante esa tormenta de 3 días, aprendí a observar mis pensamientos como observaba la lluvia, fenómenos naturales que llegaban y se iban, pero que no tenían poder sobre mí a menos que yo se lo diera. Cuando la tormenta terminó, algo extraordinario había sucedido. Mi mente había encontrado una quietud que no conocía desde la infancia, pero no era la quietud de la muerte. Era la quietud del lago sereno que refleja perfectamente las estrellas. Los siguientes 40 años los dediqué a perfeccionar este estado. No era meditación tradicional, era algo mucho más profundo. Era aprender a vivir desde el silencio, no desde el ruido mental. La técnica del observador silencioso que cambió mi vida para siempre. El método de las 3 cortinas. La cortina del sonido. Siéntate donde puedas escuchar un sonido constante y monótono. Lluvia, un arroyo o incluso el zumbido de un ventilador. Enfoca toda tu atención en ese sonido durante 10 minutos. La cortina de la respiración. Cuando los pensamientos lleguen, no los combatas. Simplemente etiquétalos, pensamiento, y regresa suavemente al sonido de tu respiración natural. La cortina del observador. Pregúntate, ¿quién está escuchando este sonido? ¿Quién está observando estos pensamientos? Mantente en esa sensación de ser el observador, no lo observado. Practica la indiferencia amable. Cuando llegue un pensamiento, trátalo como a un visitante. Hola, pensamiento. Puedes quedarte si quieres, pero yo seguiré observando mi respiración. Aumenta gradualmente. Comienza con 10 minutos diarios. Cada semana añade 5 minutos más hasta llegar a 1 hora de silencio mental profundo. Si logras sentir que tú eres el espacio donde aparecen los pensamientos, no los pensamientos mismos, habrás encontrado la llave de la paz infinita. Durante esos 40 años de práctica, mi cuerpo experimentó cambios que ni yo mismo esperaba. Mi piel adquirió una luminosidad especial. Mis ojos desarrollaron una profundidad que hacía que la gente se sintiera en paz solo con mirarme. Mi voz se volvió tan tranquila que cuando hablaba, hasta los animales se acercaban a escuchar. El silencio de la mente es el jardín donde florece la inmortalidad. Pero lo más extraordinario era esto. Sin el ruido constante de los pensamientos, mi energía vital dejó de filtrarse.
Era como si hubiera tapado una grieta gigantesca por donde se escapaba mi fuerza de vida. Los aldeanos comenzaron a decir que irradiaba una paz sobrenatural. Los comerciantes venían no solo por mis hierbas, sino por pasar unos minutos en mi presencia silenciosa. Incluso los animales salvajes se acercaban a mi cabaña y se quedaban quietos, como si absorbieran algo que necesitaban. Durante esos 40 años de silencio mental, descubrí algo que revolucionaría mi práctica para los siguientes 100 años. Que había un ritual matutino con agua pura que podía multiplicar todos estos efectos. Pero esa historia del agua que rejuvenece, esa historia requiere que entiendas primero por qué el amanecer es el momento más poderoso del día para renacer. Capítulo 5. El agua que bebía cada amanecer. Y tú también puedes. Lo que descubrí sobre el agua durante mis años de silencio mental cambió por completo mi comprensión de lo que significa nutrir el cuerpo. No se trataba de qué agua bebías, sino cuándo y cómo la recibías en tu interior. Era el otoño de 1847. Llevaba 23 años perfeccionando el silencio de la mente y mi cuerpo había alcanzado un estado de armonía que nunca imaginé posible. Pero una mañana, algo cambió todo lo que creía saber sobre la hidratación. Me desperté antes del amanecer, como era mi costumbre desde hacía décadas. Salí de mi cabaña hacia el manantial que brotaba a unos metros de mi puerta, pero esta vez algo era diferente. La bruma matutina envolvía el agua como si fuera vapor sagrado, y los primeros rayos del sol que se filtraban entre los pinos creaban un espectáculo de luces doradas danzando sobre la superficie. Mientras me arrodillaba para beber, escuché una voz que no había oído en años. No era la voz del Tao esta vez. Era la voz de mi propio cuerpo susurrándome desde adentro. Li, durante 170 años has bebido agua para calmar la sed. Es hora de que aprendas a beber agua para despertar la vida. Intrigado, en lugar de beber apresuradamente como siempre hacía, me quedé inmóvil. Observé el agua con la misma atención que había aprendido a observar mis pensamientos. Y fue entonces cuando lo vi. El agua del manantial no era la misma a las 6 de la mañana que a las 10. No era la misma bajo la luz de la luna que bajo los primeros rayos del sol. El agua estaba viva, y su vitalidad cambiaba con cada momento del día. Durante los siguientes meses, experimenté bebiendo agua a diferentes horas, en diferentes estados mentales, con diferentes intenciones. Lo que descubrí me dejó asombrado. El agua bebida entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana tenía un efecto completamente diferente en mi cuerpo. No solo me hidrataba, me rejuvenecía celularmente. Mi piel se volvía más firme, mi mente más clara, mi energía más estable durante todo el día. Pero había algo más. Una mañana de diciembre, mientras bebía el agua del manantial bajo la primera luz del alba, sentí algo extraordinario. El agua no solo entraba en mi estómago, era como si cada gota fuera absorbida instantáneamente por cada célula de mi cuerpo. Mi piel brilló desde adentro durante todo el día. Esa noche, cuando me miré en el reflejo del agua, vi algo que no había visto en décadas. Mi rostro parecía haber rejuvenecido 10 años más. Fue entonces cuando entendí la verdad oculta. No era magia, era ciencia que los antiguos conocían, pero que se había perdido. El agua, durante las primeras horas del amanecer, está cargada con una energía específica que proviene de la interacción entre la luz solar naciente y las moléculas de agua pura. Pero más importante aún, el cuerpo humano, después de 8 horas de ayuno nocturno y en el momento de menor inflamación del día, está en el estado perfecto para absorber esta agua cargada de vitalidad. Durante los siguientes 100 años, este ritual del agua del amanecer se convirtió en el fundamento de mi práctica diaria. Sin él, todos los otros secretos perdían la mitad de su poder. El ritual del agua vivificante que practiqué durante un siglo, las 5 fases del despertar celular. Despierta antes que el sol.
entre 5:00 y 5:30 am. Tu cuerpo debe estar en ayunas, desde al menos 10 horas antes. Encuentra la fuente más pura que tengas disponible. Agua de manantial es ideal, pero agua filtrada funciona. Lo crucial es que esté a temperatura ambiente, nunca fría ni caliente. Coloca el agua bajo la primera luz del amanecer durante 5 minutos si es posible. Si no tienes acceso directo al sol, colócala cerca de una ventana que reciba luz matutina. Antes de beber, conecta con gratitud. Sostén el vaso con ambas manos, respira profundamente y agradece mentalmente al agua por el regalo que está a punto de darte. Bebe lentamente en 3 fases. Primer tercio. Siente cómo llega a tu estómago. Segundo tercio. Visualiza cómo se distribuye por tu torrente sanguíneo. Tercer tercio. Imagina cómo llega a cada célula de tu cuerpo. Si sientes una sensación de frescura que se extiende desde tu centro hacia tus extremidades, significa que tu cuerpo está recibiendo la carga energética completa. Los efectos comenzaron a ser evidentes después de solo una semana de práctica constante. Mi digestión se volvió perfecta. Mi piel adquirió un brillo natural que la gente comentaba. Mi energía se mantuvo estable desde el amanecer hasta el anochecer, sin altibajos. Pero lo más sorprendente era esto. Mis ojos se volvieron tan claros que parecían espejos de agua pura. Los aldeanos comenzaron a llamarme el hombre del agua sagrada. Venían a preguntarme si tenía algún manantial especial en mi propiedad. Pero yo les explicaba que no era el agua lo especial. Era el momento, la intención y el estado del cuerpo al recibirla. El agua es medicina cuando se bebe con conciencia, veneno cuando se bebe con prisa. Durante una de esas mañanas de primavera, mientras practicaba mi ritual del agua bajo los cerezos en flor, un comerciante rico de Beijing llegó a mi cabaña. Había escuchado rumores sobre mis secretos de longevidad y venía a ofrecerme una fortuna a cambio de mis conocimientos. Maestro Li, me dijo, le pagaré 1000 monedas de oro si me enseña cómo vivir 200 años. Le mostré mi ritual del agua. Le expliqué sobre la respiración del renacimiento, sobre el silencio mental, sobre las hierbas sagradas. Él tomó notas de todo meticulosamente. Regresó 3 meses después, furioso. «Sus secretos no funcionan», gritaba. «He hecho todo exactamente como me dijo y no veo ningún cambio». Le pregunté, «¿A qué hora despiertas para beber el agua?» «A las 9 de la mañana, cuando termino mi desayuno». «¿Cuánto tiempo dedicas al silencio mental?» 5 minutos antes de dormir, cuando no tengo nada más que hacer. ¿Cómo tomas las hierbas? Las mezclo con vino durante mis banquetes nocturnos. Fue entonces cuando entendí por qué estos secretos habían permanecido ocultos durante milenios. No era porque fueran difíciles de aprender, era porque requerían algo que muy pocas personas estaban dispuestas a dar: disciplina, paciencia y reverencia. El comerciante se fue maldiciendo, pero su visita me enseñó algo valioso. Los secretos de la longevidad no funcionan como medicina, funcionan como semillas. Necesitan el terreno adecuado, el cuidado constante y el tiempo necesario para florecer. Durante los próximos 80 años, mantuve este ritual del agua cada amanecer sin fallar ni un solo día. Lluvia o sol, enfermedad o salud, alegría o tristeza. El agua del amanecer era mi primera comunión diaria con la vida. Pero había algo que descubriría observando a los animales de la montaña. Algo sobre movimientos ancestrales que multiplicaría el poder de todo lo que había aprendido hasta entonces. Capítulo 6. Los 3 animales que me enseñaron a no morir. Lo que descubrí observando a 3 animales específicos durante 40 años cambió mi cuerpo más profundamente que todas las hierbas y técnicas de respiración combinadas. Era el invierno de 1889. Yo tenía 212 años, pero aparentaba 30. Había perfeccionado el silencio mental, el ritual del agua sagrada y todas las técnicas que conocía. Sin embargo, algo me inquietaba. Mi flexibilidad había comenzado a disminuir ligeramente
y mis articulaciones ocasionalmente crujían por las mañanas. Una nevada especialmente intensa me mantuvo encerrado en mi cabaña durante una semana completa. Sin nada más que hacer, me dediqué a observar por la ventana a los animales que vivían cerca de mi hogar. Lo que vi me dejó fascinado. A unos metros de mi ventana, una tortuga centenaria que había conocido durante décadas se movía lentamente entre la nieve. Pero su movimiento no era random, era una danza perfecta. Estiraba su cuello lentamente hacia el cielo, luego lo retraía. Extendía sus patas deliberadamente. Las contraía. Cada gesto era preciso, meditativo, completamente consciente. Más tarde, esa misma tarde, vi a una grulla blanca realizar una secuencia de movimientos junto al arroyo helado. No estaba cazando ni buscando comida, estaba practicando. Levantaba una pata con elegancia infinita, extendía sus alas como si abrazara el viento, inclinaba su cabeza con gracia celestial. Al tercer día, un ciervo viejo apareció en el claro. Lo había visto durante años y sabía que tenía al menos 20 años, una edad avanzada para su especie, pero se movía como un animal joven. Saltaba, se estiraba, rotaba su columna, flexionaba sus patas traseras en secuencias que parecían ejercicios perfectamente diseñados. Fue entonces cuando lo entendí. Estos animales no se movían por casualidad. Estaban practicando algo que les permitía mantener su vitalidad durante toda su vida, algo que los humanos habíamos olvidado por completo. Decidí imitarlos. Durante los siguientes meses, dediqué 2 horas cada amanecer a copiar exactamente los movimientos de estos 3 maestros. El resultado fue asombroso. No solo recuperé toda la flexibilidad que había perdido, la superé. Mi columna se volvió tan ágil como la de un joven de 20 años, pero había algo más profundo sucediendo. Cada animal me enseñó un aspecto diferente de la longevidad física. La tortuga me enseñó la longevidad. Sus movimientos lentos y profundos fortalecían los órganos internos, especialmente los riñones, que según la medicina china son el asiento de la vitalidad. La grulla me enseñó la ligereza. Sus gestos elegantes liberaban tensiones acumuladas en la columna y mejoraban la circulación hacia el cerebro. El ciervo me enseñó la vitalidad. Sus estiramientos dinámicos mantenían las articulaciones lubricadas y los músculos fuertes sin rigidez. Los movimientos de los 3 inmortales que practiqué durante 80 años. Secuencia de la tortuga, 5 minutos. De pie, inhala lentamente mientras estiras tu cuello hacia el cielo, como si fueras a tocar las nubes. Exhala retrayendo suavemente tu cabeza hacia los hombros. Levanta los brazos lentamente, como si emergieran de un caparazón. Bájalos con la misma lentitud, deliberada. Repite 12 veces con movimientos tan lentos que cada ciclo tome 30 segundos. Secuencia de la grulla, 5 minutos. Párate en un pie, extiende los brazos como alas. Mantén el equilibrio durante 30 segundos respirando profundamente. Inclina tu cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, como si observaras desde las alturas. Cambia de pie y repite con movimientos de gracia infinita. Secuencia del ciervo, 5 minutos. Flexiona las rodillas y salta suavemente en su lugar, 20 veces. Estira una pierna atrás como si fueras a saltar una barrera. Rota tu columna de lado a lado como si esquivaras obstáculos. Termina flexionando las rodillas y tocando el suelo con las manos. Si sientes que tu cuerpo se vuelve más flexible y liviano después de una semana, significa que estás despertando la sabiduría ancestral de tu cuerpo. Durante las siguientes 8 décadas, estos movimientos se convirtieron en mi práctica matutina sagrada. Agua al amanecer, movimientos de animales, silencio mental, en ese orden, todos los días. Los resultados fueron extraordinarios. Mi cuerpo a los 250 años era más ágil que cuando tenía 50. Podía saltar arroyos, trepar árboles,
caminar por senderos rocosos durante horas sin cansarme. Los animales nacen sabiendo lo que los humanos hemos olvidado, que el cuerpo es un templo que debe ser honrado con movimiento consciente. Los aldeanos comenzaron a llamarme el hombre que camina como los dioses. Venían desde pueblos lejanos, solo para verme mover, porque decían que mis gestos tenían una elegancia sobrenatural. Pero lo más extraordinario era esto: nunca más volví a experimentar dolor en las articulaciones, rigidez matutina o fatiga física. Mi cuerpo había encontrado el secreto de la juventud eterna a través de la imitación de la sabiduría animal. Una mañana de primavera, mientras practicaba mis movimientos junto al arroyo, llegó un grupo de monjes del monasterio cercano. Habían escuchado sobre mis prácticas y querían aprenderlas. Les enseñé durante 3 meses. Al final, el monje más anciano me dijo algo que nunca olvidaré. Maestro Li, usted no ha inventado estos movimientos, los ha recordado. Estos son los ejercicios que hacían nuestros ancestros antes de olvidar que éramos parte de la naturaleza. Tenía razón. No había descubierto nada nuevo. Había redescubierto algo muy antiguo, pero había un aspecto de mi práctica que aún no dominaba completamente, algo relacionado con las emociones que podía sabotear toda la longevidad física del mundo. Capítulo 7. ¿Por qué nunca más sentí miedo ni ira? Las emociones violentas te envejecen más en un día que vivir un año completo en paz. Lo que descubrí sobre las emociones durante mis años de práctica con los animales cambió no solo mi longevidad, sino mi comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano. Era la primavera de 1901. Yo tenía 224 años y mi cuerpo había alcanzado una vitalidad perfecta. Practicaba religiosamente todos mis rituales: el agua del amanecer, los movimientos ancestrales, el silencio mental. Sin embargo, algo seguía saboteando mi paz interior. Emociones.ira, cuando los comerciantes me engañaban. Miedo cuando escuchaba rumores de bandidos en la montaña. Tristeza cuando recordaba a todos los amigos que habían envejecido y muerto mientras yo permanecía joven. Ansiedad sobre el futuro y lo que significaba vivir tantos años más. Estas emociones llegaban como tormentas repentinas, y aunque duraran solo minutos u horas, sentía como si cada episodio emocional intenso me robara meses de vitalidad acumulada. Una mañana de abril, mientras practicaba mis movimientos de grulla junto al arroyo, un grupo de bandidos armados apareció en mi claro. Eran 5 hombres con cicatrices y miradas violentas. Habían escuchado que el herbolario inmortal tenía tesoros ocultos en su cabaña. «Anciano», gritó el líder, «entrega todo tu oro o morirás aquí mismo». En ese momento, algo extraordinario sucedió. En lugar de sentir el miedo familiar que había experimentado toda mi vida, sentí nada. Una calma absoluta se apoderó de mí, como si estuviera observando la escena desde muy lejos. Me enderecé lentamente, los miré a los ojos, uno por uno, y dije con una voz tan tranquila que hasta ellos se quedaron callados: «Hermanos, pueden tomar todo lo que encuentren en mi cabaña, pero les advierto, lo único verdaderamente valioso que poseo no se puede robar». Algo en mi serenidad total los desarmó. El líder bajó su espada, confundido. ¿Qué tienes de valioso que no podamos llevarnos? Paz, respondí simplemente. Una paz tan profunda que ni siquiera ustedes 5 juntos pueden perturbarla. Registraron mi cabaña durante 1 hora. Encontraron algunas monedas, unas hierbas, mis pocos objetos personales. Pero cuando salieron, el líder se acercó a mí y susurró: «Anciano, ¿cómo haces para no tener miedo?». Esa pregunta cambió mi vida para siempre. Esa noche, reflexionando sobre lo que había sucedido, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí sin que lo notara. Las décadas de silencio mental habían creado algo más profundo que la ausencia de pensamientos. Habían creado la ausencia de reactividad emocional. Durante los siguientes meses,
Experimenté situaciones que antes me habrían alterado completamente. Comerciantes que me insultaban, animales que atacaban mi jardín, tormentas que destruían mis cultivos, noticias de guerras lejanas. Nada me movía del centro. No era frialdad, no era insensibilidad, era algo mucho más profundo. Había aprendido a observar las emociones de la misma manera que había aprendido a observar los pensamientos, como nubes que pasan por el cielo de la conciencia. La técnica de la transmutación emocional que cambió todo. El método del aliento transformador. Cuando sientas una emoción intensa llegando, ira, miedo, tristeza, no la combatas. Detente inmediatamente donde estés. Respira profundamente y pregúntate, ¿dónde siento esta emoción en mi cuerpo? Pecho apretado, estómago contraído, mandíbula tensa. Inhala dirigiendo el aire específicamente hacia esa zona del cuerpo. Visualiza que el aire dorado entra directamente donde sientes la tensión. Mantén el aire por 4 segundos y susurra mentalmente. Esta emoción es energía, la transformo en paz. Exhala lentamente, imaginando que liberas la emoción transformada como luz blanca que sale por la coronilla. Repite 7 veces hasta que la sensación física de la emoción desaparezca completamente. Si logras sentir que la emoción se disuelve en lugar de acumularse, has encontrado la llave de la ecuanimidad eterna. Los resultados fueron inmediatos y permanentes. En lugar de ser víctima de mis emociones, me convertí en su alquimista. Transformaba la ira en determinación serena, el miedo en precaución sabia, la tristeza en compasión profunda. Mi rostro cambió. Las líneas de expresión que se habían formado por décadas de reacciones emocionales se suavizaron hasta desaparecer. Mis ojos adquirieron una profundidad oceánica que hacía que la gente se sintiera completamente segura en mi presencia. Las emociones son el clima del alma. El sabio no controla las nubes, simplemente no se moja. Durante los siguientes 50 años, esta ecuanimidad emocional se convirtió en mi superpoder más notorio. Podía mediar disputas entre enemigos mortales, porque ningún bando lograba alterarme. Los animales salvajes se acercaban a mí sin temor, porque no detectaban ni agresión ni miedo en mi presencia. Una tarde de otoño, un joven oficial imperial llegó a mi cabaña completamente alterado. Había perdido a toda su familia en una inundación y venía preguntando por qué los dioses habían sido tan crueles con él. Lo escuché durante horas mientras gritaba, lloraba y maldecía su destino. Yo permanecí inmóvil como una montaña, absorbiendo toda su tormenta emocional sin alterarme. Al final, cuando se quedó sin lágrimas, me miró y dijo: «Maestro, ¿cómo puede escuchar tanto dolor sin conmoverse?» «Joven», le respondí, «me conmuevo profundamente». Pero ser conmovido y ser perturbado son cosas completamente diferentes. Tu dolor me llega al corazón, pero no necesito que también llegue a mi paz. Esas palabras lo calmaron más que cualquier consejo que hubiera podido darle. Ese día entendí que la verdadera longevidad emocional no venía de evitar las emociones, sino de desarrollar la capacidad de sentirlas sin ser secuestrado por ellas. Durante mis últimos 80 años de vida, las emociones se convirtieron en mis aliadas más poderosas. Me informaban sobre el mundo, me conectaban con otros seres, me daban profundidad y significado, pero nunca más me controlaron. Pero había un aspecto físico que faltaba dominar, algo sobre el movimiento diario que multiplicaría todos estos beneficios emocionales. Capítulo 8. El ejercicio que hacía 10 minutos al día durante 200 años. Lo que descubrí sobre el movimiento diario durante mis años de ecuanimidad emocional se convirtió en el fundamento físico de todo lo demás que había aprendido. Era el verano de 1920. Yo tenía 243 años y había perfeccionado el control emocional hasta un grado que me sorprendía incluso a mí. Sin embargo, había algo que me inquietaba. A pesar de todos mis rituales y técnicas, ocasionalmente sentía una pesadez sutil en mi cuerpo,
como si la energía vital no circulara completamente libre. Una mañana de julio, mientras caminaba por el sendero que llevaba al pueblo, me crucé con un anciano campesino de unos 80 años que conocía desde hacía décadas. Lo había visto envejecer gradualmente, pero esa mañana algo era diferente. Caminaba con una vitalidad que no había mostrado en años. Su espalda estaba erguida, sus pasos eran firmes y tenía un brillo en los ojos que me recordaba a hombres de 40 años. «Anciano Wu», le dije, «te ves extraordinariamente bien. ¿Qué ha cambiado?» Él sonrió con una mezcla de orgullo y timidez. «Maestro Li, hace 3 meses comencé a hacer algo que mi abuelo me enseñó cuando era niño, pero que había olvidado durante décadas. Me intrigué inmediatamente. ¿Qué es?» «Caminar», respondió simplemente. Pero no cualquier tipo de caminar. Caminar como los antiguos. Durante la siguiente hora, me explicó que su abuelo, quien había vivido 95 años manteniéndose ágil hasta el final, le había enseñado una forma específica de caminar que llamaba el paso del dragón. No era ejercicio intenso, no requería equipos especiales, no tomaba mucho tiempo, pero activaba algo en el cuerpo que ningún otro movimiento podía despertar. Esa misma tarde, Wu me demostró la técnica. No era caminar normal, era caminar consciente. Cada paso se realizaba con intención específica. La respiración se sincronizaba con el movimiento. La mente se enfocaba completamente en la sensación de cada pisada. Decidí experimentar. Durante los siguientes meses, reemplacé mis caminatas casuales por este paso del dragón. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. La pesadez que ocasionalmente sentía en mi cuerpo desapareció por completo. Mi circulación mejoró notablemente. Mi digestión se volvió perfecta. Pero lo más extraordinario era esto. Mi resistencia física se multiplicó por 3. Podía caminar durante horas sin cansarme. Podía subir montañas que antes me dejaban ligeramente fatigado. Mi cuerpo había encontrado una fuente de energía que no sabía que existía. Durante las siguientes 2 décadas, perfeccioné esta técnica hasta convertirla en un arte. No era solo caminar. Era meditación en movimiento, respiración dinámica y masaje interno simultáneo. El paso del dragón, que practiqué durante 200 años. La caminata de los 10 minutos sagrados. Busca un espacio donde puedas dar al menos 20 pasos en línea recta, preferiblemente al aire libre. Comienza parado con los pies paralelos, respirando profundamente 3 veces. Da el primer paso inhalando lentamente durante todo el movimiento. Siente tu pie conectándose conscientemente con la tierra. Da el segundo paso exhalando completamente. Visualiza que tu aliento baja desde tu pecho hasta el suelo. Mantén este ritmo. Una inhalación completa por paso, una exhalación completa por paso. Concéntrate en 3 sensaciones simultáneamente: el contacto de tus pies con el suelo, el aire entrando y saliendo de tus pulmones, el movimiento de tu ki desde tu centro hacia tus extremidades. Camina exactamente 200 pasos, aproximadamente 10 minutos, manteniendo esta concentración total. Si sientes que tu cuerpo se vuelve más liviano mientras caminas y que tu respiración se sincroniza perfectamente con tus pasos, has encontrado el ritmo del dragón. Los efectos se acumularon durante décadas. Mi postura se volvió naturalmente erguida sin esfuerzo. Mis articulaciones se mantuvieron lubricadas y flexibles. Mi sistema cardiovascular funcionaba como el de un joven de 25 años a pesar de mi edad avanzada. Pero lo más importante era esto. Este simple ejercicio diario conectaba todos mis otros rituales. El agua del amanecer se absorbía mejor después de caminar. Los movimientos de animales fluían más naturalmente. El silencio mental llegaba más fácilmente. Las emociones se mantenían más equilibradas. El cuerpo que camina conscientemente nunca olvida cómo estar vivo. Durante mis últimos 100 años, este paso del dragón se convirtió en mi práctica más consistente. Lluvia o sol, enfermedad o salud, alegría o tristeza,
Nunca dejé pasar un día sin mis 200 pasos conscientes. Los aldeanos comenzaron a decir que yo flotaba cuando caminaba, que mis pies apenas tocaban el suelo, que tenía la gracia de una nube moviéndose por el cielo. Una tarde de invierno, un médico occidental que había venido desde Shanghái para estudiar las hierbas locales me vio practicando mi caminata. Se acercó intrigado y me preguntó qué tipo de ejercicio estaba haciendo. Le expliqué la técnica del paso del dragón. Él tomó notas cuidadosamente y luego comentó: «Maestro, lo que usted describe es exactamente lo que la ciencia moderna llama ejercicio aeróbico de baja intensidad sostenida. Es la forma más eficiente de mantener la salud cardiovascular y la longevidad». Me reí suavemente. «Doctor, mis ancestros descubrieron eso hace 3000 años. Solo le dieron un nombre más poético». Esa conversación me hizo entender que los secretos antiguos no eran místicos. Eran ciencia que la humanidad había descubierto milenios antes de tener los instrumentos para medirla. Durante mis últimas décadas, enseñé esta técnica a docenas de personas. Los resultados eran siempre los mismos: mejor salud, mayor energía, mente más clara, emociones más estables. Todo por dedicar solo 10 minutos al día a caminar conscientemente. Pero había algo que aún faltaba en mi comprensión de la longevidad, algo que aprendería de la fuente más inesperada. Un niño de 5 años que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la verdadera inmortalidad. Capítulo 9. La técnica secreta que aprendí de un niño de 5 años. Lo que aprendí de este encuentro cambió mi comprensión final sobre el secreto más profundo de la longevidad. No está en lo que haces, sino en cómo sientes mientras lo haces. Era el otoño de 1927. Yo tenía 250 años y había perfeccionado todas las técnicas que conocía. Mi cuerpo era más ágil que nunca, mi mente más clara, mis emociones completamente equilibradas. Pero había algo que me inquietaba profundamente. A pesar de todos mis logros, a veces me sorprendía sintiendo vacío, no tristeza, no aburrimiento. Era algo más sutil, una sensación de que toda mi búsqueda de la longevidad me había alejado de algo esencial que no podía identificar. Una mañana de octubre, mientras practicaba mi caminata del dragón por el sendero que bordeaba el pueblo, escuché una risa que me detuvo en seco. No era una risa común. Era una risa tan pura, tan completa, tan llena de vida que parecía hacer vibrar el aire mismo. Siguiendo el sonido, llegué a un claro donde un niño de aproximadamente 5 años jugaba solo con nada. No tenía juguetes, no tenía compañía, simplemente corría en círculos. Se tiraba sobre la hierba, miraba las nubes, recogía hojas y se reía como si hubiera descubierto el secreto más maravilloso del universo. Me oculté detrás de un árbol y lo observé durante 1 hora completa. Lo que vi me dejó profundamente impactado. Este niño estaba experimentando cada momento con una intensidad que yo no había sentido en décadas. Cuando tocaba una hoja, parecía como si fuera la primera hoja que hubiera tocado en su vida. Cuando miraba a una mariposa, sus ojos brillaban, con asombro genuino. Cuando corría, lo hacía con una alegría tan completa que su cuerpo entero irradiaba felicidad. Y entonces sucedió algo que cambió mi vida para siempre. El niño se cansó de jugar y se sentó sobre la hierba. En lugar de quedarse inquieto como esperaba, cerró los ojos y sonrió. No estaba haciendo nada, no estaba pensando en nada. Simplemente existía con una satisfacción tan profunda que podía sentirse a metros de distancia. Permanecí observándolo durante 20 minutos más. En todo ese tiempo, nunca perdió esa sonrisa serena. No se aburría, no se impacientaba, no buscaba algo más que hacer. Estaba completamente presente, completamente satisfecho, completamente vivo. Fue entonces cuando lo entendí. Durante 250 años, había buscado la longevidad como si fuera algo que se podía acumular, ganar, conquistar. Pero este niño me mostró que la verdadera inmortalidad no está en vivir muchos años,
está en vivir cada momento como si fuera eterno. Esa noche, reflexionando sobre lo que había visto, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi larga existencia. Había aprendido a vivir más tiempo, pero había olvidado cómo vivir completamente. Durante los siguientes meses, comencé a experimentar con algo que llamé la técnica del niño eterno. En lugar de practicar mis rituales con la seriedad de siempre, comencé a hacerlos con la curiosidad y el asombro de alguien que los experimentaba por primera vez. Los resultados fueron inmediatos y extraordinarios. La técnica del niño eterno, que cambió mis últimos 30 años, el ritual del asombro perpetuo. Al despertar cada mañana, antes de levantarte, sonríe como si acabaras de recibir la mejor noticia de tu vida. Durante tu ritual del agua, bebe cada sorbo como si fuera la primera. Ves que pruebas agua pura. Siente genuina gratitud por cada gota. Al practicar tus movimientos, hazlos como si acabaras de descubrir que tienes un cuerpo. Asómbrate de cada músculo que se mueve. Durante tu caminata consciente, observa todo como si fueras un explorador en un planeta nuevo. Cada árbol, cada piedra, cada sonido es un descubrimiento. Antes de dormir, repasa 3 cosas del día que te sorprendieron positivamente, sin importar cuán pequeñas sean. Mantén esta pregunta presente. ¿Qué es lo más maravilloso que está sucediendo ahora mismo? Si logras sentir que cada día es tu primer día de vida, has encontrado el secreto final de la inmortalidad. Los cambios en mi cuerpo fueron inmediatos. Mi piel adquirió un brillo que nunca había tenido. Mis ojos recuperaron la chispa de curiosidad que había perdido en algún momento de mis primeros 100 años. Mi sonrisa se volvió tan genuina que la gente se acercaba solo para estar cerca de esa energía. Pero lo más extraordinario era esto. Dejé de sentir el peso de los años. No porque hubiera rejuvenecido físicamente, sino porque cada momento se sentía fresco y nuevo. La verdadera juventud no está en cuántos años tienes, sino en cuánto asombro conservas. Durante mis últimos 30 años, esta técnica del niño eterno se convirtió en mi práctica más importante que las hierbas, más importante que la respiración, más importante que cualquier ejercicio físico. Los aldeanos comenzaron a decir que yo brillaba desde adentro, que mi presencia tenía algo que hacía que la gente se sintiera más joven solo con estar cerca. Los niños me buscaban especialmente, como si reconocieran en mí a un compañero de juegos eterno. Una tarde de primavera, el mismo niño que me había enseñado esta lección se acercó a mi cabaña. Ya tenía 10 años, pero conservaba esa chispa especial en los ojos. «Anciano», me dijo, «¿por qué siempre parece que acabas de despertarte de un sueño maravilloso?» Le sonreí y respondí, «Pequeño maestro, porque cada día sigo aprendiendo de ti cómo vivir por primera vez». Él se rió con esa risa pura que recordaba tan bien, y en ese momento supe que había encontrado el secreto final. No era una técnica, no era un ritual, no era una hierba. Era una actitud, la actitud de mantenerse eternamente asombrado por el simple milagro de estar vivo. Pero había una última lección que la vida tenía reservada para mí. Algo que sucedería durante mi encuentro más peligroso con el poder y que me enseñaría el verdadero significado de la humildad ante las fuerzas que no podemos controlar. Capítulo 10. ¿Cómo detuve el tiempo y tú puedes hacerlo también? Sucedió en mi pequeña choza, durante una tormenta común, en el invierno de 1842. Había vivido ya 135 años y creía conocer todos los misterios del tiempo. Sabía cómo ralentizar mi envejecimiento, cómo extender mis días, cómo fluir con los ciclos naturales. Pero esa noche descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión sobre la naturaleza misma de la realidad. Estaba sentado en meditación profunda cuando comenzó la tormenta. El viento golpeaba mi refugio con furia ancestral. La lluvia caía como látigos de agua. Los rayos iluminaban el cielo con destellos cegadores. Pero yo permanecía inmóvil, respirando con el ritmo que había perfeccionado durante décadas. Inhalación lenta,
retención sagrada, exhalación completa. Mi mente estaba serena como un lago en calma. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero noté que el sonido de la lluvia se hacía más lento, no gradualmente, sino de manera súbita y dramática. Cada gota que golpeaba el techo resonaba como una campana grave, prolongada, hipnótica. Después fue el viento. Sus aullidos se convirtieron en susurros profundos, como la respiración de un gigante dormido. Abrí los ojos lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Los rayos permanecían congelados en el cielo como fracturas doradas en cristal negro. Las gotas de lluvia flotaban inmóviles en el aire, perfectamente suspendidas, brillando como diamantes líquidos a la luz del relámpago eterno. El tiempo se había detenido completamente, pero lo más asombroso era esto. Yo seguía consciente, seguía moviéndome, seguía respirando. Era como si hubiera salido del río del tiempo, mientras el resto del mundo permanecía atrapado en una fotografía cósmica. Me levanté lentamente y caminé hasta la puerta. Afuera, todo era una escultura perfecta de la tormenta. Hojas suspendidas en pleno vuelo, pájaros inmóviles con las alas extendidas. Incluso los insectos flotaban como joyas diminutas en el aire denso. ¿Cómo es posible?, susurré, y mi voz sonó extrañamente normal en ese mundo silencioso. Entonces comprendí la verdad que cambiaría todo. El tiempo no se había detenido. Yo había salido de él. Durante años había creído que el tiempo era como un río que fluye y que nosotros éramos hojas arrastradas por su corriente. Pero esa noche descubrí algo revolucionario. El tiempo es solo una percepción, una construcción de la conciencia. Y cuando la conciencia se aquieta completamente, trasciende esa construcción. Permanecí en ese estado durante lo que parecieron horas, explorando un mundo donde las leyes físicas se habían suspendido. Toqué las gotas de lluvia flotantes, acaricié el viento inmóvil, caminé entre los rayos congelados. Era hermoso, era aterrador, era sagrado. Pero lo más importante era esto: podía elegir cuándo regresar. El control estaba completamente en mis manos. Cuando finalmente decidí volver, simplemente respiré profundamente y permití que mi conciencia se sincronizara nuevamente con el flujo temporal. El mundo cobró vida instantáneamente. La tormenta continuó como si nada hubiera pasado, pero yo había cambiado para siempre. Desde esa noche, practiqué lo que llamé la técnica del éxodo temporal. Cada vez que necesitaba escapar de las limitaciones del tiempo lineal, para curar heridas, para meditar profundamente, para resolver problemas complejos, o simplemente para experimentar la libertad absoluta. Y ahora, después de guardar este secreto durante casi un siglo, te revelo el método exacto. La técnica del éxodo temporal, MA. La respiración de desconexión, 10 minutos. Siéntate en posición cómoda y cierra los ojos. Respira así. Inhala contando hasta 7. Retén el aire contando hasta 7. Exhala contando hasta 7. Repite hasta que sientas que tu cuerpo se vuelve muy ligero. La visualización del río, 5 minutos. Imagina que estás sentado junto a un río de luz dorada. Esa es la corriente del tiempo. Observa cómo fluye, pero no te metas en él. Solo observa desde la orilla. Si sientes que tu mente se aquieta profundamente, vas por buen camino. El salto consciente, momento preciso. Cuando sientas que el silencio interno es total, visualízate levantándote y alejándote del río. Da un paso mental hacia atrás. En ese momento, el tiempo se detendrá para ti. Si lo logras, lo sabrás inmediatamente. Si sientes que puedes moverte mientras todo lo demás permanece inmóvil, que tu conciencia flota libre mientras el mundo se congela, entonces
has accedido al secreto más profundo de la existencia. Recuerda, esto siempre, el tiempo es prisión solo para quien cree estar atrapado en él. Durante los siguientes 90 años, utilicé esta técnica cientos de veces para curar enfermedades que requerían sanación instantánea, para resolver conflictos que necesitaban sabiduría eterna, para experimentar la paz absoluta que solo existe fuera del tiempo. Los místicos hablan de la eternidad como algo que viene después de la muerte, pero yo descubrí que la eternidad está disponible aquí, ahora, en cualquier momento que elijas salir del río del tiempo y observar su flujo desde la orilla inmóvil de la conciencia pura. Sin embargo, había un precio que pagar por este conocimiento, un peligro que descubrí cuando intenté enseñar esta técnica a otro ser humano. Lo que sucedió esa noche me hizo comprender por qué algunos secretos deben mantenerse ocultos hasta que la humanidad esté verdaderamente preparada. Capítulo 11. Lo que le dije al emperador antes de desaparecer. Era la primavera de 1933. Había vivido ya 256 años en esta forma y sentía que mi tiempo en este plano estaba llegando a su fin. No por enfermedad o debilidad, sino porque había completado mi propósito. Había aprendido todo lo que vine a aprender, pero el destino tenía preparada una última prueba una mañana. Mientras meditaba en las montañas Kunlun, aparecieron soldados imperiales, docenas de ellos, con sus uniformes impecables y sus rostros serios. Su líder se acercó con una reverencia que no había visto en décadas. Maestro Li Qingyuan, dijo con voz temblorosa. El emperador solicita su presencia inmediata en la ciudad prohibida. Por un momento consideré negarme. ¿Qué podría querer de mí el último emperador de una dinastía moribunda? ¿Qué podría ofrecerle a alguien como yo a un mundo que se desmoronaba? Pero algo en mi interior, una voz ancestral, me susurró que debía ir. El viaje a Beijing fue extraño. Los soldados me trataban con una reverencia casi religiosa. Susurraban entre ellos. Pero yo alcanzaba a escuchar fragmentos. El que no envejece. Maestro de los inmortales. Último guardián de los secretos antiguos. Cuando llegamos a la ciudad prohibida, fui conducido por pasillos que no había visto en décadas. Todo parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de los siglos hubiera encogido hasta los muros más imponentes. Finalmente, llegué ante él. El emperador Puyi me esperaba en una sala privada, lejos de la pompa y el protocolo. Era un hombre joven, apenas 30 años, pero sus ojos cargaban el peso de un imperio que se desvanecía. Me recibió de pie, algo inédito para un emperador. Maestro Li, dijo con una voz que mezclaba autoridad y súplica. He mandado llamarle porque el mundo está cambiando. Los antiguos caminos se pierden, las tradiciones mueren, y usted es el último que recuerda los verdaderos secretos. Se sentó frente a mí, como un discípulo ante su maestro. Quiero que me enseñe, continuó, cómo preservar lo que somos, cómo mantener viva la esencia de nuestra civilización cuando todo lo demás se desmorona. Lo miré en silencio durante largos minutos. Sus ojos revelaban algo que no esperaba encontrar: sabiduría genuina. No hablaba como un emperador que busca poder, sino como un hombre que comprende la impermanencia. Entonces, le conté la verdad que cambió su vida para siempre. Su Majestad. Ana, comencé con suavidad. Lo que usted llama civilización, tradición, imperio, todo eso son solo formas, y las formas siempre cambian, siempre se desvanecen, siempre mueren. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente. Pero existe algo que nunca muere, algo que trasciende todos los imperios, todas las dinastías, todas las eras, y ese algo vive dentro de cada ser humano. ¿Qué es?, preguntó con urgencia. La conciencia pura, la esencia que observa, el testigo silencioso que permanece inmutable mientras todo lo demás fluye y cambia. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera se extendía Beijing.
una ciudad milenaria que había visto nacer y morir docenas de dinastías. Su Majestad. Durante estos 250 años, he visto imperios colosales reducirse a polvo. He visto tradiciones sagradas olvidarse completamente. He visto civilizaciones enteras desaparecer como si nunca hubieran existido. Me volví hacia él. Pero también he visto algo más. He visto que en cada final hay un nuevo comienzo. En cada muerte, un renacimiento. En cada oscuridad, el germen de una nueva luz. Entonces, ¿todo está perdido?, susurró. No, Su Majestad. Todo está transformándose, y su papel no es preservar las formas viejas, sino plantar las semillas de las formas nuevas. Le enseñé entonces el secreto más importante que había aprendido. El verdadero emperador no gobierna tierras ni pueblos, gobierna su propia conciencia, y cuando un hombre domina completamente su mundo interior, se convierte en faro para toda la humanidad. Pasamos toda la noche conversando. Le transmití no técnicas ni fórmulas, sino algo mucho más profundo. Le mostré cómo encontrar el emperador interno, el que nunca puede ser destronado, el que reina eternamente en el reino de la conciencia despierta, al amanecer. Cuando me disponía a partir, el emperador hizo algo extraordinario. Se quitó su sello imperial, el símbolo de su autoridad absoluta, y me lo ofreció. Maestro Li, llévese esto, usted es más emperador que yo. Sonreí y negué suavemente con la cabeza. Su Majestad. El verdadero sello imperial no es de jade ni oro. Es la serenidad que reina en un corazón en paz. Y ese sello, usted ya lo posee. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Volveremos a encontrarnos?, me preguntó. Siempre que busque en su interior al emperador que nunca muere, ahí me encontrará. Esas fueron mis últimas palabras antes de partir. Cuando salí de la ciudad prohibida, sabía que no regresaría jamás. Mi tiempo en esta forma había terminado. Esa noche, durante el eclipse lunar, me senté en mi choza de las montañas y cerré los ojos por última vez, no para morir, sino para transformarme en algo más vasto, porque había comprendido finalmente la verdad absoluta. Los inmortales no son quienes viven para siempre, sino quienes trascienden la ilusión de haber nacido. Mi cuerpo se desvaneció como humo dorado, pero mi esencia se expandió hasta abarcar todo. Dejé de ser Li Qingyuan para convertirme en la conciencia misma que había descubierto en mi interior. Y desde ese estado, desde esa libertad total, ahora te hablo a ti, para recordarte quién eres realmente, para despertarte del sueño de la mortalidad, para entregarte el verdadero sello imperial, el dominio absoluto sobre tu propio mundo interior, porque tú también eres inmortal. Solo has olvidado cómo recordarlo. Capítulo 12. Mi último secreto, el que nunca quise revelar. Hay una confesión que guardé durante 250 años, porque temía las consecuencias de compartirla. Pero ahora, desde este estado de conciencia expandida, comprendo que ha llegado el momento de revelar la verdad que cambiará para siempre tu comprensión sobre quién eres realmente. Durante toda mi existencia mortal, permití que el mundo creyera que había encontrado secretos para prolongar la vida, hierbas milagrosas, técnicas ancestrales, rituales sagrados, y todo eso era cierto, pero no era la verdad completa. La verdad completa era mucho más perturbadora. Yo nunca prolongué mi vida. Lo que hice fue recordar que nunca había comenzado a vivir, porque nunca había nacido realmente. Escúchame con atención, porque lo que voy a revelarte desafiará todo lo que crees saber sobre la existencia. En el invierno de 1701, cuando supuestamente tenía 24 años, tuve una experiencia que cambió todo. Estaba meditando en una cueva de las montañas Emei cuando algo extraordinario sucedió. De repente, mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi cuerpo.
Pude ver toda mi vida desde una perspectiva imposible, y lo que vi me dejó sin aliento. Vi que Li Qingyuan era solo un personaje, un avatar, una proyección de algo mucho más vasto, como un actor interpretando un papel en una obra de teatro cósmica. Pero lo más asombroso era esto: el actor real, la conciencia que interpretaba el papel, era eterna, nunca había nacido, nunca podía morir, nunca había estado limitada por un cuerpo o una identidad específica. Entonces, ¿quién soy realmente?, me pregunté en ese momento de iluminación total. Y la respuesta llegó como un rayo de luz pura. Eres la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de la forma llamada Li Qingyuan. En ese instante comprendí por qué no envejecía como los demás. No era porque hubiera encontrado técnicas especiales, sino porque había recordado mi verdadera naturaleza. Y esa naturaleza, siendo infinita y eterna, no podía estar sujeta a las limitaciones del tiempo lineal. Los siguientes 200 años fueron un experimento consciente. ¿Cuánto tiempo podía mantener esta proyección llamada Li Qingyuan? ¿Qué podía aprender sobre la naturaleza de la realidad desde mi mindset, esta perspectiva expandida? Cada técnica que desarrollé, cada secreto que descubrí, cada práctica que perfeccioné, era simplemente una forma de recordar verdades que ya conocía desde siempre. Las hierbas no me daban longevidad. Yo les otorgaba poder con mi conciencia. La respiración no me mantenía joven. Mi comprensión de la inmortalidad se expresaba a través de ella. Los rituales no preservaban mi cuerpo. Mi cuerpo se preservaba porque había recordado que era solo una ilusión temporal. Y ahora llego a la parte más difícil de esta confesión. Tú tampoco has nacido realmente. Tú también eres la conciencia universal experimentándose a través de una forma temporal. Tú también eres eterno, inmortal, infinito en tu esencia más profunda. Lo que llamas tu vida es solo un sueño que la conciencia está teniendo. Un sueño muy convincente, muy real, pero sueño al fin y al cabo. Y aquí está el secreto que cambió mi existencia para siempre. Cuando recuerdas que estás soñando, puedes cambiar el sueño. Puedes soñar que vives 200 años, o 2000, o para siempre. Puedes soñar que tu cuerpo se regenera, que tu mente se expande, que tu corazón se llena de paz infinita. Puedes soñar que trasciende todas las limitaciones, porque en tu naturaleza esencial ya las has trascendido. Pero cuidado, porque aquí está el peligro que me hizo guardar este secreto durante tanto tiempo. Una vez que recuerdas quién eres realmente, ya no puedes fingir ser solo humano. Una vez que despiertas del sueño de la mortalidad, toda tu existencia cambia para siempre. Por eso desaparecí en 1933, no porque hubiera muerto, sino porque había recordado completamente mi verdadera naturaleza. La forma de Li Qingyuan ya no era necesaria, pero desde este estado expandido, puedo comunicarme contigo. Puedo recordarte la verdad que ya conoces en lo profundo de tu ser. Tú no eres un cuerpo que tiene conciencia. Eres conciencia que está soñando tener un cuerpo. Y cuando recuerdes esto completamente, cuando lo vivas no solo como idea, sino como experiencia directa, entonces comprenderás por qué llamé a este mi último secreto. Porque una vez que lo conoces, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes envejecer inconscientemente. Ya no puedes enfermar sin darte cuenta. Ya no puedes sufrir sin recordar que eres tú quien está creando la experiencia del sufrimiento. Este es mi regalo final para ti. No técnicas ni fórmulas, sino la verdad desnuda sobre tu naturaleza inmortal. Úsala sabiamente, porque ahora que la conoces, tu verdadera vida, tu vida consciente, tu vida despierta, apenas está comenzando. El secreto de la inmortalidad no es vivir para siempre, es recordar que siempre has estado vivo. Desde la eternidad, donde ahora habito, te envío todo mi amor, hasta que recuerdes quién eres realmente.